No, perdón, hermanos, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Continuamos aquí, hermanos, con nuestro estudio. Estamos desde hace algunas semanas en el capítulo 3 del libro de Gálatas. Vamos a Gálatas 3, versículo 15, hermanos. Gálatas 3, versículo 15. Vamos a leer versículos 15 al 18, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, podemos decir la sección fuerte del libro, la sección doctrinal que Pablo utiliza aquí en el libro de Gálatas, nos está enseñando algunas razones, algunas evidencias, hermano, para justificar la doctrina de la justificación por fe. Pablo quiere recalcar, hermanos, que bíblicamente hablando, las personas, hermanos, somos salvos a través de la obra de Cristo, a través de la justificación por la fe y no por guardar la ley, hermano. Vamos a orar y vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. Señor, gracias por su palabra. Le pido, Señor, que en estos minutos siguientes usted hable, Señor, obre en nuestras vidas. En nuestras vidas le pido que nos ayude, Señor, a poder prestar la debida atención. Ayúdenos a concentrarnos en su palabra. Le pido que me ayude, Señor, me dé mucha sabiduría, mucha gracia para poder expresar de una manera clara y sencilla lo que usted nos quiere enseñar a través de estos versículos. Le doy gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo le pido todo. Amén. Amén. Como ya mencioné, en el capítulo 3, Pablo da, hermano, algunas razones para ratificar la doctrina de la justificación por la fe. En los primeros 5 versículos, Pablo pone como testimonio la experiencia de los mismos hermanos de Galacia. Ellos fueron salvos, ellos recibieron al Espíritu Santo, no por guardar la ley, sino por la fe en Cristo. En los versículos 6 al 9, Pablo nos presenta el ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y fue justificado por haber creído en Dios. Abraham creyó a Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. Los versículos 10 al 12, vemos los efectos negativos de la ley en nosotros. Hermano, ¿qué es lo que la ley no puede hacer? La ley no puede justificar. La ley no puede traer salvación a nuestra vida. ¿Qué es lo que la ley sí hace? La ley trae condenación, hermano. ¿Por qué? Porque todos hemos
quebrantado la ley. La única manera que la ley pudiera justificarnos es cumpliéndola de manera perfecta. Pero nadie puede hacerlo, hermanos. Nadie puede hacerlo. Entonces podemos decir, la ley trae condenación. Una cuarta cosa que menciona Pablo es la obra de Cristo. En los versículos 13 y 14, Pablo menciona que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y en los versículos que leímos, hermano, Pablo da un quinto argumento para evidenciar, hermano, la justificación por la fe. ¿Cuál es el quinto argumento que Pablo nos da? Podemos decir, Pablo está hablando de la superioridad de la fe sobre la obediencia a la ley, hermano. No podemos obedecer la ley a la perfección, y Pablo enfatiza la superioridad de la fe. Podemos decir, hermano, que en los versículos anteriores, Pablo ha mostrado, hermano, cómo a través de la fe a través de la fe de Abraham, hermano, fue justificada, y a través, hermano, del pacto que Dios hizo con Abraham, hermano, judíos, gentiles, podemos ser salvos por la fe, y esto se hace efectivo porque Cristo, hermano, tomó nuestro lugar. Cristo se hizo maldición por nosotros, hermano. El apóstol Pablo, hermano, en los versículos 15 al 18, anticipa el argumento probable que sus adversarios, los judaizantes, hermano, presentarían para contradecir lo que él acaba de demostrar. Hermano, ¿qué está tratando de demostrar el apóstol Pablo? Que la salvación viene por la fe, que Abraham fue justificado por la fe. Ahora, ¿qué reacción traería esto en los judaizantes? Los judaizantes podían decir lo siguiente: si concedemos que Abraham y sus descendientes que vivieron antes de que Dios diera la ley a Moisés, los judaizantes tenían el pensamiento, antes de que Dios diera la ley a Moisés, podían ser salvos por la fe. ¿Por qué? Porque Dios todavía no daba la ley a Moisés. Pero, ¿qué pensaban ellos? Cuando Dios dio la ley a Moisés, Dios estableció algo diferente, un nuevo medio de salvación. Moisés estableció la base de la salvación a través de guardar la ley. Eso es, hermano, lo que los judaizantes pensaban. Eso es lo que Pablo está defendiendo. A lo menos los judaizantes podían decir, a la fe hay que añadirle la obediencia a la ley. A la fe hay que añadirle el cumplir los ritos que demanda la ley. Hermano, ¿qué pensaban los judaizantes? El pacto con Moisés, ellos tenían la idea de que posiblemente suplantaba el pacto que Dios hizo con Abraham. Los judaizantes posiblemente tenían la idea de que lo que Dios había establecido con Abraham era temporal, ¿Por qué? Porque no venía la ley. Pero después que vino la ley, los judaizantes tenían la idea, ahora
toda persona que quiere ser salva tiene que circuncidarse y tiene que guardar los ritos de la ley. Es lo que los judaizantes, hermano, promovían, lo que los judaizantes tenían en mente. Déjeme repetirlo de manera sencilla, hermano. Lo que Pablo nos está enseñando en los versículos 15 al 18, hermano, los versículos atrás, Pablo estableció, hermano, que somos salvos a través de la fe, somos salvos por la obra de Cristo, que tomó nuestro pecado y llevó la maldición que nosotros merecemos. Pero ¿cómo reaccionaron los judaizantes? Pensando, en un inicio era a través de la fe, pero cuando Dios dio la ley a Moisés, las cosas cambiaron. El medio de salvación ahora es cumpliendo la ley. Ahora, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo para contrarrestar ese pensamiento, hermano? En los versículos que acabamos de leer, versículo 15 en adelante, lo que Pablo quiere hacer es mostrar que el pacto con Abraham fue un pacto incondicional de promesas divinas que se apoyaban por completo en la fidelidad de Dios. Hermano, es importante tomar en mente lo siguiente: el pacto que Dios hizo con Abraham, hermano, tenía que ver con lo que Dios haría a través de Cristo. Esto tenía que ver, hermano, la fidelidad de Dios. El pacto que Dios hizo con Abraham tenía que ver con la fidelidad de Dios. Hermano, el seguir la ley no tenía que ver con la fidelidad de Dios. El seguir la ley tenía que ver con el cumplimiento del hombre. Y hermano, el hombre no podía cumplir. El hombre es incapaz de cumplir con las demandas de la ley. Hermano, podemos decir que hay dos tipos de personas, hermano, en el mundo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que creen que podemos, hermano, por nuestro esfuerzo obtener la salvación. O hay otro tipo de personas, hermano, que son los que creemos que podemos ser salvos no por nosotros, hermano, no por lo que yo haga por Dios, no por mi fidelidad a los mandamientos, no por mi fidelidad a la ley o a cumplir sacramentos o ritos, sino más bien, hermano, por lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Hermano, el seguir el pacto de la promesa tiene que ver con centrarse en el plan de Dios, centrarse en la gracia de Dios, en la iniciativa de Dios, hermano, la soberanía de Dios, las bendiciones de Dios. La ley se centra en el deber del hombre, el trabajo del hombre, la responsabilidad del hombre, el comportamiento del hombre, la obediencia del hombre. Y hermano, ¿quién puede comportarse de manera perfecta? ¿Quién puede obedecer de manera perfecta? La promesa que se fundamenta en la gracia, hermano, y es lo que la Biblia enseña, requiere la fe del hombre puesta en Cristo. La ley, que está basada en las obras, demanda obediencia perfecta. Repito esto, hermano, repito esto.
la promesa que tenemos de parte de Dios, que se fundamenta en la gracia de Dios, requiere fe del hombre. Dice la Biblia, por gracia somos salvos a través de la fe. Y no de nosotros. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, Pablo establece un contraste entre los pactos de la promesa y los pactos de la ley. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer en el resto del capítulo, hermano? Lo que vamos a tratar de ver el día de hoy es, en primer lugar, la superioridad de la fe. ¿Por qué digo la superioridad de la fe? Hermano, porque el pacto que Dios hizo con Abraham demandaba fe. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Abraham? ¿Cómo es que una persona llega a ser redimida? ¿Cómo es que la obra de Cristo es efectiva en nuestras vidas? A través de la fe. Entonces, ¿qué va a enseñar Pablo? La superioridad de la fe, y después Pablo enseña la inferioridad de la ley, de querer salvarse a través de la ley. Ahora, Pablo da, hermano, 4 razones para afirmar la superioridad del pacto de la promesa. ¿Cuáles son esas 4 razones que Pablo da para decir que la promesa que Dios hizo, el pacto que Dios hizo, es superior? Veamos en primer lugar una confirmación que Pablo nos muestra. Versículo 15. Dice Pablo: hermanos, ya no se dirige a ellos como insensatos. Cambió Pablo el tono, cambió su manera de tratar con ellos y les dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí Pablo nos deja ver la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Hermano, primero que todo, el pacto de la promesa es superior porque fue confirmado como irrevocable, como algo que no podía cambiar, algo que no podía variar. El apóstol ilustra, hermano, este pacto haciendo referencia a un pacto hecho entre hombres. Vea versículo 15 nuevamente. Hablo en términos humanos, un pacto. Ahora, déjeme detenerme aquí, hermano. Un pacto tiene que ver, hermano, con un compromiso entre 2 personas, entre 2 partes. Ahora, déjeme decir lo siguiente. En el tiempo en el que vivimos, hermano, dígame si no es cierto que muchas veces, hermano, la palabra de una persona no tiene mucha credibilidad, hermano. Vivimos en medio de tiempos donde la palabra de una persona no tiene mucho peso, pero en aquellos tiempos, hermano, el hacer un pacto, el hacer un compromiso, era algo tremendo, hermano. Era algo que se tenía que cumplir. Era algo que involucraba el compromiso. ¿De quién? De ambas partes. Dice Pablo:
hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir, hermano, que haciendo un pacto, hermano, se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. No se podía cambiar, hermano. En aquel tiempo, hermano, puedo decirlo, hasta los hombres consideraban los pactos como algo inviolable, como algo que no se podía alterar. Una vez ratificado el pacto, hermano, se tenía que poner todo el esfuerzo, todo el empeño por cumplir aquello que se había, aquello a lo que se habían comprometido. Ahora, hermano, para entender mejor, ¿de qué está hablando aquí Pablo, hermano? ¿Por qué Pablo usa este ejemplo? Hermano, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, pasó lo siguiente. Vayan conmigo a Génesis capítulo 15. No pierda Gálatas y vaya conmigo a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Vea lo que dice versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, vea versículo 8, hermano, vea versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vea lo que dice el siguiente versículo. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, hermano, déjenme detenerme aquí un poquito. ¿Qué es lo que aquí nos está narrando el libro de Génesis? Hermano, en los tiempos antiguos, en el tiempo de Abraham, hermano, cuando se hacían compromisos, cuando se hacía un pacto, se hacía una especie de ritual, hermano, donde estos animalitos que aquí Dios le pidió a Abraham que tomara, hermano, los acomodaban de tal manera, hacían, hermano, una especie de 2 filas con los animalitos. Hermano, era un pacto con sangre. Los animalitos tenían que morir, hermano. Los animalitos, su sangre era rociada. ¿Y qué sucedía, hermano? ¿Cómo se hacía el compromiso? ¿Cómo se hacía el pacto? Las 2 partes que se comprometían tenían que pasar por en medio, hermano, de este grupo de animalitos que se estaban poniendo ahí, hermano, como una ceremonia
para ratificar un pacto. ¿Y qué sucedió, hermano? ¿Qué sucedió? Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermano, hay un detalle muy interesante aquí, hermano. ¿Quién pasó por en medio de los animalitos, hermano? ¿Quién pasó por en medio de los animalitos? La tradición era que los dos que se comprometían tenían que pasar por en medio de los animalitos. Y hermano, ¿quién pasó por en medio? La idea del pasaje es, hermano, que fue Dios el que pasó por en medio. La idea es que fue el Señor, hermano, que confirmaba esto. Hermano, que Dios estaba comprometiendo. Dios estaba poniendo su palabra, hermano, de que en Abraham, hermano, vendría gran bendición, hermano. Gran bendición, hermano. ¿Quién se comprometió? Fue Dios. ¿Cuál era la parte que le tocaba a Abraham? Hermano, creer. La parte que a Abraham le correspondía era creer. Hermano, ¿de quién vino Cristo? De Abraham. Cristo fue descendiente de Abraham. ¿Qué hizo Cristo? Lo vimos anteriormente, hermano. Se hizo maldición por nosotros. Y hermano, ¿cómo podemos ser nosotros bendecidos? Poniendo nuestra fe en Jesús, hermano. Poniendo nuestra fe en Él. Vemos aquí en primer lugar, hermano, la confirmación del pacto. Vea versículo 16. Regresemos a Gálatas 3:16. Aquí encontramos un argumento más que el apóstol Pablo da, hermano. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, note, la cual es Cristo. Que hemos visto una confirmación del pacto. Vemos ahora un enfoque centrado en Cristo. Hermano, ¿qué dice al final del 16? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermano, el pacto no podía cambiar. El pacto era inquebrantable. El pacto no se debía violar. Y al centrarse en Cristo, hermano, involucra la fe. Involucra la fe. Querido hermano, somos bendecidos por la fe en el Señor Jesucristo, hermano. El pacto de la ley, hermano, ¿qué demandaba? Obediencia. Obediencia completa. Obediencia perfecta. Querido hermano, pero ¿qué demandaba
el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice la Biblia, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermano, Cristo murió en la cruz, Cristo hizo, hermano, lo necesario para que usted y yo, hermano, podamos ser bendecidos y por la gracia de Dios, hermano, redimidos. Mire versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de la promesa fue superior al pacto de la ley, aún podemos decir, hermano, en su cronología. Dice el versículo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo quebranta, por cuanto el pacto que Dios hizo con Abraham es inviolable, inquebrantable, hermano, inquebrantable. Dios hizo en primer lugar un pacto, hermano, con Abraham. La ley no vino a alterar ese pacto. La ley no vino a quebrantar lo que Dios había establecido, hermano, inicialmente con Abraham. Mire el carácter completo de este pacto, versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El pacto de la promesa es superior al pacto de la ley, hermano. Podemos decir porque es completo. La lógica de Pablo es que si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano, hermano. Entonces depende de lo que haga el hombre, hermano. Mas sin embargo, la herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa depende del poder de Dios, hermano, no depende de nosotros. Depende de la obra que Cristo ha hecho, hermano, por nosotros. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos? Había enseñado, hermano, en los versículos anteriores que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Enseñó, hermano, que a través de Cristo somos redimidos. ¿Y cuál fue el pensamiento, hermano, que trajo en los judaizantes? Que inicialmente Dios hizo un pacto con Abraham, pero cuando vino la ley, el pacto con Abraham quedó a un lado, hermano. Y ahora el medio de salvación era a través de la ley. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo en estos versículos, hermano? ¿Qué es la intención de Pablo? Afirmar que el pacto hecho con Abraham, hermano, es superior. En otras palabras, hermano, enseñar que aunque vino la ley, hermano, aunque Dios dio la ley a Moisés, y la ley, hermano, vino a revelar nuestra pecaminosidad, hermano, es a través de Cristo, es a través de la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, que por la gracia de Dios, hermano, podemos ser salvos. Hermano, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Él, hermano. Por su bendita gracia, ahora, hermano, hemos entrado a un pacto especial, hermano. Por su bendita gracia tenemos promesas, tenemos abundantes bendiciones, hermano. Y Dios nos ayude, hermano, a valorar. Dios nos ayude a vivir cada día, hermano, poniendo nuestra fe en el Señor. Dios nos dé la gracia, hermano, para caminar cada día, valorando que no depende de nosotros, hermano, depende de Él. Pero ahora nos toca a nosotros, hermano, por gratitud a lo que Él ha hecho, hermano, vivir para su gloria, vivir para glorificar, hermano,
su bendito nombre. Hermanos, mencionaba hace rato, hay dos tipos de personas, hermano. Los que están buscando ganar la salvación y quienes tenemos por gracia de Dios la salvación en Cristo. Hermano, Dios nos ayude a buscar ser instrumentos útiles, hermano, para compartir con otros la gran bendición que tenemos de estar en Cristo, hermano. La gran bendición que tenemos de ser salvos por su pura gracia, hermano. No somos salvos porque creemos que estamos ganando, hemos merecido algo. Somos salvos, hermano, por la obra que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Dios nos ayude a valorar esa gran bendición, hermano, y vivir para glorificar su bendito nombre. Vamos a orar, hermanos. Señor, le doy muchas gracias, Padre, por la bendición